avisan si se escucha. Muy buenos días. Estamos a 17 de enero del año 2021 y hemos venido meditando sobre la Navidad y luego llegamos a la transición hasta arribar ya a la edad adulta de nuestro Señor Jesucristo, y dijimos que íbamos a estar basándonos en el Evangelio de Mateo para las predicaciones. Muy bien, el viernes anterior vimos Mateo capítulo 3 con el título La llegada del reino de los cielos. Hoy vamos a ver el mismo título, parte 2, La llegada del reino de los cielos 2. Y nos vamos a salir, como les había dicho, de Mateo. Algunas veces nos saldremos de Mateo, pero regresaremos a Mateo, porque Mateo va a ser el libro que nos va a guiar en un buen tiempo sobre las predicaciones. Entonces hoy nos vamos a salir de Mateo, nos vamos a ir a Lucas, al capítulo 3, coincidentemente también el capítulo 3 de Mateo fue en el que reflexionamos, y ahora vamos a meditar en lo que dice Lucas respecto de este arribo del reino de los cielos. Bueno, básicamente vamos a dividir el texto en 4 partes para que nos sirva de guía. La primera parte, y vamos a colgarnos del título, ¿verdad? La llegada del reino de los cielos, o la llegada del reino de Dios. 1. Llega en un tiempo preciso en la historia. Lo vamos a encontrar en el versículo 1. 2. Llega inaugurando la culminación de la revelación de Dios. Versículo 2. Y el subtítulo que va a acaparar más la atención y también más versículos de este texto va a ser que llega con la predicación de arrepentimiento y bautismo. Entonces, esta sección va a ocuparla desde los versículos 3 hasta el 14. Y finalmente, veremos que llega anunciando al que había de venir. Versículos 15 al 18. Ya el versículo 19 y 20 es un epílogo, es un dato, una pincelada de lo que después va a suceder con Juan el Bautista, el que está allá predicando en el desierto, lo que va a suceder con él en manos de Herodes. Pero eso no lo vamos a tocar hoy, lo vamos a reservar para cuando lleguemos a un pasaje donde explica ampliamente este asunto. Muy bien, pues hay que disfrutar este día. Es día del Señor y damos gracias a Dios por los que estamos congregados en Zoom, todos los que desde temprano se arreglaron y se prepararon para estar aquí en Zoom y en estas ventanitas, podernos ver, pues muy peinaditos, muy arreglados. Y es cierto que es importante el atuendo y el arreglo personal, pues para podernos ver bien entre nosotros. Pero saben que lo que más incentiva este arreglo personal es que estamos delante de Dios. Es su día, es el día del Señor. Y entonces, pues aquí estamos, muy arregladitos delante de Dios, disfrutando de este tiempo y ahora con la meditación de su palabra. Empezamos con el número 1. Dice el texto de esta manera. En el año 15, qué precisión, ¿verdad? Precisión en la historia. Y así es Lucas. Así va a tener esta característica el Evangelio de Lucas. Recordemos
allá al principio, también cuando él hace una mención, cuando dice en días del rey Herodes, por allá en el capítulo 1, versículo 5, dice, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, y ahí continúa el relato, muy preciso. Ese Zacarías sería el padre de Juan el Bautista. Ahora, aquí estamos ya anclando la historia o anclando el evento en la historia, más bien haciendo mención al gobierno de Tiberio César, tercer emperador de Roma a estas alturas, ¿verdad? Cuando ya el Señor Jesucristo va a hacer su aparición a sus 30 años de edad, va a haber pues cambios entre emperadores y ahora está Tiberio César. Y también hay un cambio en el que gobierna la región de Judea. Recuerdan que cuando Herodes murió, dejó repartido el territorio entre 3 de sus hijos. Entonces, al hijo que le tocó Judea, Arquelao, fue depuesto. Se le destituyó del cargo por parte de los romanos por ser incapaz. Aparte de ser cruel y las cosas que había heredado de su padre, fue incapaz de gobernar. Entonces, el gobierno romano organizó prefecturas y a Poncio Pilato le tocó estar gobernando allí en Judea. Hace mención a los otros hijos de Herodes, aquel todavía sigue allá como tetrarca de Galilea y su hermano Felipe, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconite. Me gustaría aclarar lo que significa tetrarca porque a veces es interesante saberlo, ¿no? Tetra es 4. En este caso, tetrarca significa la cuarta parte de algo, y específicamente, tratándose de gobierno, pues es la cuarta parte de lo que dejó su padre. A él le tocó una cuarta parte, a otro le tocó una cuarta parte y a otro le tocó pues toda una mitad, el más privilegiado, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean tetrarca, piensen en una región que en algún momento fue total y que la cuarta parte de esa región le correspondió a tal sujeto. Entonces, una tetrarquía, así lo podemos ya también definir, una tetrarquía es la cuarta parte de un territorio. Así es que ahí tenemos a Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de las regiones de Iturea y de Traconite. Y Lisanias, tetrarca de Abilinia. A él, pues él está en otra región, solamente que sí se hace mención a este hombre para anclar mejor la historia. Vean cómo es importante en el caso de que Dios quiso en su revelación que fuera muy precisa. Por eso es importante leer todos los evangelios. Por algo están los 4. No todos repiten los mismos datos, pero hay algunos que sí, y lo que omiten unos, pues lo tienen otros. Por eso hoy estamos viendo a Lucas en esa misma narración, es la misma narración que está haciendo Mateo, pero con otras pinceladas. Y en este caso, pues históricas, muy, muy claras. También da como dato que en esos tiempos estaban como sacerdotes Anás y Caifás. Es absurdo. Es absurdo que haya 2 sacerdotes. El Señor mandó que solo hubiera uno, no 2. Técnicamente había solamente uno, pero en la práctica eran 2. ¿Por qué?
porque Anás fue depuesto de su sacerdocio, también se le quitó el sacerdocio y se le entregó a su yerno. Pero como era un hombre de gran influencia con mucho dinero, él seguía de todos modos teniendo influencia y prácticamente opacando al yerno. Por eso es interesante que en la escritura se haga mención de los dos, cuando nada más debió haberse mencionado al yerno, pero pues no se podía omitir que en la práctica este hombre que ya había perdido el cargo seguía ejerciendo su poder. Históricamente en México tenemos algo parecido y quiero hacerles recordar una obra teatral conocida como La sombra del caudillo, y es muy interesante porque trata de tiempos de este Obregón, cuando Obregón ya no es presidente. Bueno, los que siguen bajo su sombra y se deja percibir ahí la sombra del caudillo. Aquí nosotros podríamos decir la sombra del sumo sacerdote, ¿verdad? Depuesto, que ya no es. Entonces mejor le llamaríamos la sombra del suegro, ¿verdad? La sombra del suegro. Ningún hombre, padre de familia, debería dejarse influenciar o gobernar por su suegro, tampoco por su padre, ni por su padre ni por su suegro. Él tiene que tener voluntad propia y decisiones propias. Pero bueno, en política sabemos que estas cosas suceden y el cargo de sacerdocio, desgraciadamente, en vez de ser limpiamente un cargo religioso, estaba contaminado con cargo político. Así, al anclar en estos personajes los acontecimientos, nosotros podemos buscar en libros de historia acerca de estos personajes que aquí se mencionan. Eh, entonces, por ejemplo, saber en qué tiempo Tiberio César recibió el reinado y entonces ubicamos en qué año, cuál año es el 15 y cuándo es cuando Juan el Bautista empieza aquí a predicar. ¿No es interesante esto? Bueno, pues precisamente por estos datos es que tenemos que reconocer que la era tiene un error en el cómputo y Jesús no nacería en el año 1, que también ese es un error, ponerlo en el año 1, cuando sería el año 0, ¿verdad? Pero bueno, así se había computado y Jesús habría nacido entonces por allá en el año 4 al 6 antes de nuestra era. Otra vez, la importancia de identificar a nuestro Jesús histórico y que la Biblia no es un libro de historia, no lo es, pero los hechos que ahí narran están anclados en la historia. Vino palabra de Dios a Juan. Esta expresión, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Esta frase es muy repetida en el Antiguo Testamento para los profetas, cuando Jeremías dice, vino a mí palabra del Señor, y vino a mí palabra del Señor, y vino palabra del Señor a fulano, a sutano. Esto no había sucedido, así con esa expresión vino palabra de Dios a alguien. Encontramos allá la anunciación que se le hace a los padres de Juan el Bautista por medio de un ángel. Sí, el ángel anunciándole a María. Sí, también revelándosele a José. Sí, mensajeros de Dios. Ya Dios había establecido contacto con los hombres y podemos estar seguros
que en los 400 años de silencio que le llamamos, Dios siguió teniendo contacto con sus seres queridos, sus seres creados, amados, pero no a la manera de enviarles un profeta que hablara su palabra y les guiara por dónde andar. Solamente, y claro, solamente tenían el Antiguo Testamento y eso bastaría. También es cierto, bastaría. Pero la gente tenía deseos de volver a oír palabra fresca de Dios. Y aquí entonces irrumpen los cielos, las voces celestiales para llegar a Juan, o la voz celestial. Cuando digo voces es porque Dios utiliza también otros mensajeros para que hablen, pero al final es la voz de Dios. Allá en el desierto, ya meditamos esto la vez pasada, aquí hay una aclaración de que Juan no se quedó estático así como en un solo lugarcito, sino que anduvo por toda la región alrededor del Jordán, desértico, ¿verdad? La región desértica, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Y allá está en Isaías 43 al 5. Ustedes pueden anotar esa cita y buscarla después. Aquí leemos ya este texto extendido, como les había dicho, más que en Mateo. Dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle será rellenado y toda montaña y colina serán rebajadas. Los senderos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. De todo lo que está hablando aquí es preparar un corazón para el Señor. Un corazón. Esta es la analogía que también ya vimos en la meditación anteriores. Versículo 8. Allí el texto va a hablar de frutos, pero antes de frutos, produzcan una producción y frutos. Dice así, produzcan, después de que dice generación de víboras, ¿verdad? Bueno, aquí el Evangelio de Juan no aclara que se lo dijo a los escribas y saduceos. Allá en Mateo sí lo encontramos y ya explicamos eso. Así es que ya no lo tocaremos. Verso 8 dice, produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, como si mi genealogía me salvara. Yo soy hijo de fulano, ¿verdad? Y bueno, es bonito reconocer que nuestros padres hicieron algo bueno, algo sano. Qué bueno. Pero en asuntos de salvación, de nada sirve. Mi padre fue un predicador en las sierras de Guerrero allá en su tiempo. En tanto trabajaba, porque él no percibía sueldo de ninguna corporación. Él era predicador de corazón, era predicador espontáneo, por donde andaba. Les hablaba y les decía, la Biblia dice, era su palabra favorita, la Biblia dice, la Biblia dice. Y qué bueno, me agrada y me halaga cuando me platicó esto un hombre que conoció a mi padre y me dio estas descripciones. Está bien. Y yo no me puedo amarrar espiritualmente a lo que mi padre hizo. Y estos hombres se amarraban a su padre Abraham, el padre de la fe. Somos hijos de Abraham. Somos hijos del padre de la fe, de aquel hombre al que Dios hizo promesas y que al que Dios visitó y platicó con él y estuvo allí comiendo. Allá está narrado en el libro de Génesis. Somos hijos de ese hombre. ¿Y cómo está su vida? ¿Cómo está? Eso no sirve para nada, es lo que está diciendo Juan. No digan, somos hijos de Abraham.
Dice, Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Y lo importante que no han de pasar por alto es que produzcan frutos dignos de arrepentimiento, y es allí donde precisamente ya estamos en la parte 3 de la meditación, que el reino de Dios llega con la predicación del arrepentimiento y del bautismo. Produzcan. Ese producir, ¿qué nos viene a la mente cuando decimos producir frutos? ¿Acaso un árbol? Ciertamente, los árboles producen frutos. Podemos pensar entonces en el árbol del arrepentimiento. El árbol del arrepentimiento produce frutos. El árbol de la resistencia a arrepentirse, el árbol de la necedad, el árbol de lo oscuro y del rechazo al Señor, no produce frutos de arrepentimiento, produce frutos de rechazo a Dios. Eso es lo que produce. El árbol del pecado, el árbol de la inmundicia, produce pecado. Esos son sus frutos. Pero el árbol del arrepentimiento produce entonces frutos de arrepentimiento. Y aquí vamos a mencionar, o más bien a reconocer, los frutos que se mencionan aquí en este pasaje. Vamos a identificarlos. Hay 3 referencias, una a las multitudes, otra a los publicanos y otra a los soldados. Baste con estos ejemplos para que nos sirva a nosotros de enseñanza de que el arrepentimiento ha de producir frutos. Si no hay frutos, obvio, ese árbol no existe. O ese árbol está enfermo, está plagado y no sirve para nada. Hay que cortarlo, no hay que decir que existe el arrepentimiento, no, no es verdad. Es posible que alguien diga yo estoy arrepentido, pero su árbol no es un árbol sano, verdadero. A lo mejor está camuflado, pero no es de arrepentimiento, aunque diga, ¿verdad? Como alguien se acerque a un fruto, a un arbolito de manzano y diga, miren, este es un limón. Pues no, yo veo que produce manzanas, no le encuentro que sea limón, ¿verdad? Entonces, no hemos de confundir el arrepentimiento. Si de verdad estamos arrepentidos, veremos sus frutos, y por eso Jesús diría, por sus frutos los conocerán. Vamos a observar estas 3 menciones. A las multitudes que le preguntaban, y allí entramos todos, ¿verdad? En general, dediquémonos a lo que nos dedicáramos. ¿Qué haremos? Y entonces dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene comida, haga lo mismo. Estamos en tiempo de pandemia. Hemos compartido con los necesitados, claro, a sana distancia y con métodos importantes para salvaguardarnos y salvaguardar al que recibe también, porque esta es una parte también importante. A veces con el afán de querer ayudar al necesitado con cosas materiales, pues le llevamos el virus, y entonces qué provecho le da el trozo de comida o la ropa que le entregamos si ha sido a costa de su enfermedad y de su vida, porque algunos mueren pensando en ellos, no pensando en uno, porque uno podría decir, bueno, si muero por ir a atender al prójimo, está bien. Dios sabe que mi sacrificio de mi vida, de mi cuerpo, es para Él. Está bien, pero la característica de este virus
es que podemos contagiar a otros y no solo morir nosotros, sino hacer que mueran otros. De modo que ayudar al necesitado es imperativo. La pandemia no nos ha de detener para ayudar al necesitado, pero hemos de ser muy prudentes y muy sabios en los métodos, las estrategias para que la ayuda llegue al necesitado y no ser atrabancados e imprudentes, pues respaldados en una buena causa. Ahora, si nuestro corazón está cerrado para ayudar al necesitado, esa ya es otra cosa. Hay que pensar en que no estamos dando frutos de arrepentimiento. Y ese es un buen fruto. Siempre ver al necesitado. Y Jesús diría algo muy importante, de modo que siempre tendremos oportunidad de ejercer o de entregar este fruto. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán. Siempre habrá pobres. Es ilusorio, es utópico pensar en erradicar a los pobres, erradicar la pobreza de un lugar. Siempre habrá, siempre habrá. Quizá los porcentajes bajen muchísimo, bajen al mínimo, pero habrá. Entonces siempre habrá una oportunidad de ayudar al necesitado de manera material y bueno, también lo podemos extender a ayudar al necesitado de otras maneras en cuanto a consolación y otras cosas que se alejan de lo material, el sentir que tienen un amigo, una amistad ahí fuerte, también eso ayudará. Segunda, aquí vamos a entrar en terrenos de ejercicio de profesiones difíciles, repudiadas, rechazadas en aquellos tiempos y ahora que también pueden existir algunos oficios que ante nuestra mentalidad pues son rechazados. No son bien vistos. Sin embargo, aquí no se les va a decir que dejen su oficio. En este caso, habrá otros oficios, sí, que hay una promiscuidad sexual o cosas de esas, pues sí, porque eso está sancionado por la palabra de Dios en otras áreas. Pero hay otros oficios que son a juicio de la sociedad. En este caso, los publicanos. Dice el versículo 17. Fueron unos publicanos para ser bautizados, ¿verdad? Y le preguntaron, ellos querían ser bautizados. Le preguntaron, maestro, están reconociendo, ¿verdad? A Juan el Bautista como un maestro. Están diciendo, este hombre habla hermosamente palabras de Dios, entonces lo están reconociendo. No a cualquiera le podían decir maestro. Maestro, ¿qué haremos? Y podemos decir así como para mostrar arrepentimiento, ¿verdad? Para que nuestros frutos se vean que estamos verdaderamente arrepentidos. ¿Qué haremos? Entonces este grupo de publicanos específicamente, ¿qué era un publicano? Era un cobrador de impuestos y era mal visto porque aquí estamos hablando de judíos. Estas multitudes son judíos los que se están acercando a Juan. Entonces los publicanos son judíos. Son judíos que se han contratado con el gobierno romano para cobrar impuestos. Y era muy lucrativo ese puesto. Ayudarle al conquistador a cobrar impuestos a sus propios hermanos. Entonces, pues eran mal vistos los publicanos, se les veía como traidores porque cobraban los impuestos a sus hermanos para entregarlos a los dominadores, en este caso a los romanos. ¿Qué haremos? Y la respuesta de Juan el Bautista no va a ser, búsquense otro trabajo, busquen otro empleo. No, porque Dios no ve mal, no lo ve mal. La sociedad sí lo veía mal, pero si Dios lo hubiera visto mal,
entonces el Bautista les hubiera dicho, búsquense otro trabajo. Pero la respuesta fue, así tal cual, no cobren más de lo que les está ordenado. Sí, porque había muchos ratas ahí, muchos que abusaban de su puesto y cobraban de más. Y ese cobrar de más, pues se lo embolsaban y había muchos ricos publicanos que más adelante nos vamos a encontrar con algunos de ellos. Pero aquí están, con este deseo de cambios en su vida, diciendo, maestro, yo estoy arrepentido, quiero bautizarme o ya me bauticé, ¿ahora qué haré? Bueno, deja de robar, cobra lo justo. Luego entran los soldados en acción. Estos soldados también son judíos, no son soldados romanos. Entonces son soldados que no aclara el texto, pero algunos podrían haber estado contratados dentro del Imperio Romano. Otros podrían ser soldados del templo, pero al no aclarar del templo, porque algunas veces aclara, podemos pensar que estos que preguntan trabajan para los conquistadores. Y bueno, tampoco la respuesta es dejen ese trabajo. Tampoco. La instrucción es no hagan extorsión ni denuncien falsamente a nadie. Conténtense con su salario. Importante, impresionante. Cambios, frutos de arrepentimiento. Estos soldados los podemos ver ya como arbolitos del arrepentimiento, que están diciendo, maestro, ¿qué frutos podemos dar nosotros? Bueno, este es el fruto. Este es, no extorsione, porque imagínense la extorsión, ¿desde cuándo ha existido, verdad? En nuestro tiempo sabemos que hay extorsionadores también. Y bueno, aquí hay un mensaje. Si alguien que me está escuchando ha incurrido en este delito o está incurriendo o está por incurrir, pues deténgase, arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase delante de Dios y diga, Señor, aquí está mi fruto de mi arrepentimiento. No volveré a extorsionar. Tampoco andaré levantando falsos a alguien, denunciando falsos, denunciando a alguien en plan de venganza, inventando delitos o cosas así. O en la semana supimos de este general que fue exonerado acá en México. Bueno, él finalmente parece que le habían inventado algunos delitos. No lo sabemos, eso solo Dios y él lo sabe. Pero si fue así, de que le inventaron delitos, pues no se vale. Si él cometió algunos desmanes en otras áreas, pues que lo demuestren en esas áreas, pero no que le anden inventando cosas que no cometió. Si así fue, ¿verdad? Veamos cómo la escritura es tan sabia para dirigirnos también en esto. Jamás, es que tiene que estar en la cárcel, vamos a suponer, es que violó, y como no podemos demostrar que violó, entonces le vamos a inventar que secuestró o que robó o que extorsionó o cualquier otro delito. Pero de que se va a la cárcel, se va a la cárcel. Oh, no, es que el delito que cometió, por ese es por el que ha de ir entonces a la cárcel o lo que tenga que llegar a sus consecuencias. Pues ahí estamos entonces con esta enseñanza hermosa para los soldados y todos los que
cometan algo similar a lo que ellos hacían. Y a todos les dijo, pues yo a la verdad bautizo en agua. Va a continuar. No quiero pasar por alto lo último que le dice a los soldados, ¿verdad? Conténtense con sus salarios. Qué importante es el contentamiento con el salario que percibe. Sea poco, sea mucho, estar contento delante de Dios y no ambicionar, porque esa palabra es mala. Ambicionar, ganar más. Puedo anhelarlo, pero no a manera de ambición. Y si lo anhelo, me esforzaré por prepararme mejor, por hacer mejor mi trabajo y quizá quien lo vea me dé un incremento de sueldo. Bendito sea Dios. Algunos ni siquiera lo esperaban, no lo ambicionaban y les llega solito. Es hermoso eso, que es distinto a ambicionar ganar más a como dé lugar, y entonces se incurre en actos ilícitos con tal de tener más dinero. Hay que tener ese contentamiento, porque Dios con lo que nos da es suficiente para vivir. Y no digo sobrevivir, vivir. En el versículo, ya los versículos finales, pues vamos a entrar ya a la última parte del 15 al 18, que es anunciando al que había de venir. Y lo voy a leer rápido porque de esto hay mucho tema todavía más adelante, de dónde vamos a sacar filo, y además parte de lo que aquí está ya lo reflexionamos en el viernes pasado. Dice el texto, de todos modos lo voy a releer. A partir del versículo 15, bueno, en el 15 la gente tiene la expectativa de si Juan es el que había de venir, ¿verdad? Entonces, la respuesta de Juan en el 16 va a ser: yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Que este detallito no lo tenía Mateo, solamente lo mencioné. No soy digno de desatar la correa de su calzado. El encargado de desatar las correas de los calzados cuando alguien llegaba a casa o cuando alguien iba a salir, atárselos, pues era el criado de más baja condición de la casa. Así de sencillo. Entonces Juan está diciendo con esto: yo me considero menos que el criado más bajo de la casa del que ha de venir. Eso es humildad. Si así nos consideráramos todos, no habría envidias, no habría pues esa aspiración a querer tumbar a alguien para yo ponerme. No. Y tampoco habría glorificaciones, exaltaciones hacia gente que se los encumbra casi a semidioses. No, no, todos ubicarnos ahí, en ese nivel, menos que el menor de los criados de la casa del que ha de venir. Ese que ha de venir bautiza con Espíritu Santo y fuego, ya lo vimos la vez pasada. Su aventador está en su mano para limpiar su era y juntar el trigo. Algunas versiones utilizan la palabra bieldo. Es una palabra ya en desuso, el bieldo, pero otros conocen muy bien este instrumento. Si digo tridente, aunque pues son tres, ¿verdad? Tres dientes, y la mayoría en nuestro tiempo ya no tiene tres dientes, tiene 4 o 5 más. Y en tiempos de Jesús, pues había aventadores
no exactamente tridentes, porque había de distinto número de dientes, inclusive había de 2 dientes, entonces podríamos decir vidente, vidente, pero no con B chica, ¿verdad? Sino con B bueno, no con B labiodental, sino con B labial, vidente. Pero había también tetradentes, ¿verdad? De 4. Por ahí encontré algunas imágenes de estos aventadores de madera, porque los que más nos viene a la mente son los que son de fierro, pero también ha habido de madera. Y ahora pues hay hasta de plástico. Ahí está el aventador. Entonces sirve para recoger la paja, ¿verdad? Con ese tridente se recoge y está listo. Aquí hay que pensar, ¿qué somos en este caso? ¿Somos paja o somos trigo? Porque allí es donde va a estar la diferencia. Su aventador está en su mano para limpiar su era y juntar el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esta es para reflexionar. ¿Soy paja o soy trigo? Hay una estrofita que quiero compartirles ahorita a ustedes de un himno antiguo que menciona esto, ¿no? Dice más o menos así. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Y sigue el cántico, pero el recordar eso, ¿somos trigo del Señor? Bueno, perfecto, estamos en su granero. Éramos paja antes, éramos paja, pero el Señor nos convirtió en trigo. Ahora, los que son paja, ahora Jesús quiere convertirlos en trigo. Solo que hay que creer en Él. Hay que arrepentirse y estar dispuestos a producir frutos dignos de arrepentimiento. Que Dios nos bendiga.